Muy bien, vamos a continuar con Romanos. Vamos a empezar el capítulo 3, pero vamos a hacer un breve repasito para... Vimos en el estudio anterior la posición de privilegio del pueblo judío. Vimos una posición de mucho privilegio del pueblo judío. Y compartí con ustedes ocho características o 8 bendiciones que San Pablo enlista en el capítulo 2 y 2:17. Ahí empiezan, les di 8, así que si no las tenía, póngase listo y escríbalas hoy. La primera característica dice que ellos se apoyaban en la ley. Ese pueblo se apoyaba en esa ley, en esa palabra que Dios les entregó, que Dios les dio. Lo vimos ahí en el 2:17. También era un pueblo que dice se gloriaba en Dios. O sea, ellos se jactaban, ellos se gloriaban de que tenían el apoyo, tenían el respaldo de Dios. Esa fue la característica 2 que menciona San Pablo. Y todos los judíos, ¿verdad? El pueblo escogido, la niña de sus ojos, increíble. Y cómo se gloriaban, cómo sabían ellos. Número 3, allí en el versículo 18, dice que conoces su voluntad. El pueblo judío llegó a conocer la voluntad de Dios a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de muchas profecías, ¿verdad? Ese fue un pueblo que tuvo el gran privilegio de conocer la voluntad de Dios. Número 4, en el mismo versículo 18, dice instruidos por la ley, instruidos por la ley. El pueblo judío había sido instruido y había un sistema de enseñanza, ¿verdad? Que desde chiquitos los niños eran instruidos. Y era un pueblo muy devoto, era un pueblo muy fiel, era un pueblo que asistía, eran instruidos, el pueblo había sido instruido en la ley. Número 5, que les di hace 8 días, ahí en el mismo versículo 18, ellos tenían la capacidad de poder discernir lo mejor. Ellos tenían la capacidad de poder discernir y poder aprobar lo que era mejor para sus vidas. Vea qué interesante. Era un pueblo que no debieron de haberse apartado del Señor. Eso dice en número 5, al final del 18, apruebas lo mejor. No dice te lo enseñé, te lo mostré y no lo quisiste, no, lo aprobaste. Lo aprobaste. Número 6, ellos sabían que ellos tenían que ser los guías. Mire lo que dice el versículo 19. Dice, ¿estás convencido de que eres guía de ciegos? El pueblo de Israel como pueblo fue llamado para traer a otras naciones, llevar el mensaje, llevar el conocimiento de Dios, el conocimiento de
de la Torah en aquel entonces, ¿verdad? El conocimiento de los 10 mandamientos. Hoy es el pueblo de Dios, hoy es llamado a llevar el evangelio. Y estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo judío, no hacerlo. Les di varios versículos, unos en Isaías hace 8 días, les di otros en Salmos, donde se repite, ¿verdad?, que el pueblo fue llamado para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y en el número 7, mire, en el mismo versículo número 7, en el mismo versículo 19, dice que ellos se consideraban luz de los que estaban. Dios les había dicho, ustedes son la luz de los que están en tinieblas. Por eso es que a Jonás se le manda a Nínive, una ciudad que no tenía nada que ver, una ciudad cruel, gente perversa, matones, desalmados, gente sin valores, gente sin principios. Allá lo manda, ¿verdad? Y cuando el pueblo se arrepienta, Jonás, ¿cómo se pone? ¿Contento? Enojado, ¿verdad? ¿Cómo que Dios los perdona? Debió de haberlos destruido. Entonces vean, y ellos se consideraban luz. Dios los había establecido, Dios les los había revelado. Igual que nosotros, la Biblia, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y no deben, dice, poner abajo de la mesa su luz. Pero tristemente, ¿verdad? ¿Dónde está la influencia de la iglesia en la juventud? ¿Dónde está la influencia de la iglesia allá en el mundo? Porque somos flojos, porque queremos un evangelio cómodo, ¿verdad? Y finalmente, número 8, en el versículo 20, mire, en el 20, ellos como conocían la palabra de Dios, conocían la ley, el Antiguo Testamento, ellos conocían la voluntad de Dios, como ya lo vimos. Entonces dices, eres instructor de los ignorantes, maestros de niños que tienen en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Maestros, instructores. Hoy Jesucristo nos llama discipuladores, ¿verdad? Id y hagan discípulos. Vayan y enséñenles, dice Cristo, todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, 8 características que tenía el pueblo de Dios, que eran bendiciones, privilegios, oportunidades, que el pueblo lo tiró por la borda. Si usted compara eso y recuerda las primeras palabras que leímos, o que estudiamos, mejor dicho, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por lo tanto, Dios, y entonces empieza San Pablo a hablar del juicio, ¿verdad? Y es un juicio que ya estamos viendo en el mundo y que se ha visto en otras épocas, que fue lo que llevó a Roma, ¿verdad?, a su destrucción. Entonces, vean qué privilegio tuvo aquel pueblo, hermanos. Lo mismo tenemos nosotros. Procuremos no tirar estos estudios a la basura. Pidámosle al Señor que nos haga hacedores. Empecemos por una cosa chiquita, tal vez insignificante, pero por ahí empecemos. Entonces vamos a abrir la Biblia, capítulo 3, si son tan amables, y vamos a ver, mire, la ventaja de los judíos. Lo primero que se nos muestra aquí, que dice Pablo, que estos judíos tenían una gran ventaja espiritual, una gran ventaja moral, una gran ventaja que Dios les había dado. Dice los versículos del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene el judío? Una pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? Sí, ellos tuvieron muchas ventajas, ya mencionó Pablo 8. Capítulo 1, lo que ya estudiamos, habiendo conocido a Dios. A los suyos vino, pero los suyos, ¿verdad?,
Acuérdese. Ahora otra pregunta. ¿De qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, de mucho, señores, de mucho. En todos los aspectos, dice Pablo. Primero dice, porque les ha sido confiada, ¿qué? Les ha sido confiada la palabra del Señor. Igual que a nosotros. Dios la palabra la está confiando a nosotros, no al señor de la taberna, no al hombre de la otra taberna, a nosotros. No para esconderla, no para guardarla, para enseñarla, para predicarla, para dar testimonio. Fíjense, les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué pues dice? Si alguno de ellos, está hablando de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, por supuesto que no. El hecho que yo sea incrédulo no cambia las cosas. Si yo no creo en el poder de Dios, no quiere decir que Dios no tenga poder. No creo en el poder de la oración, no quiere decir que la oración no funcione. De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mentiroso. Para que seas justificado en tus palabras. Entonces, es que a este pueblo judío se les había confiado la palabra, como ya vimos. Se les confió o se les encomendó la palabra. Ellos tuvieron revelaciones, ¿verdad?, de primera mano, por decirlo así. No podían culpar a Dios de sus faltas. Y otra cosa, Dios había sido fiel. Todas las profecías, hermanos, todas, se habían cumplido. La venida del Mesías se cumplió. La caída de los grandes imperios se cumplió. 70 años en Babilonia, exactamente 70 años, y luego Dios los vuelve a rescatar. Se cumplió. Y eso fue un pueblo que lo vio, pueblo que lo vivió. Entonces, un pueblo con muchas ventajas espirituales, porque tenían ese tesoro de la palabra, la encomienda de dar a conocer la palabra. Hermanos, lo mismo menciona Jesucristo, lo mismo menciona el Nuevo Testamento. Y entonces, las excusas quedan eliminadas. Hoy nosotros nos excusamos, ¿verdad? No tengo tiempo. Es que llegué tarde. Es que llegué cansado. Es que, ¿qué? Me quedé sin carro. Es que el taxi ya subió. Seguimos con la lista, no tiene caso, ¿verdad? Ustedes lo saben. Mire los versículos del 5 al 8, cómo quedan las excusas, dice Dios, eliminadas. Dice, y si nuestra justicia, verso 5, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios. Si nuestra justicia, dice, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué vamos a decir? Y hay otra pregunta. ¿Será justo Dios al dar el castigo? ¿Será justo Dios al dar el castigo? Y muy interesante cómo hubieron hombres como
bueno, no hombres, la nación, Jacob, Israel, por ejemplo, Isaías 42, habla, ¿verdad?, que Jacob se queja que Dios lo dejó, Israel se queja que Dios los abandonó, ¿verdad?, que viven bajo un gobierno tirano, un gobierno cruel, que subió los impuestos, falta de trabajo, falta de oportunidades, enfermedades y otras cosas, ¿no? Y se quejan que Dios los dejó. Y dice aquí, será injusto Dios al dar el castigo. Dice, de ninguna manera. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que el problema es que viene de Dios. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios me mandó que me quede sin trabajo ahora que más lo necesito? Así decimos, ¿verdad? Estamos empezando el año, tengo que pagar el predial, tengo que sacarle las placas al carro y me quedo sin trabajo. Al quedarme sin trabajo me quedo sin dinero. ¿Por qué Dios permitió eso? Es la reflexión que el apóstol Pablo está haciendo. De ninguna manera, dice, de otro modo, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? Dice, fíjese. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, mi mentira en cuanto cuando nos justificamos, para no darle a Dios la honra, para no darle a Dios su lugar. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para obtener bienes? O sea, vemos en estos versículos que las excusas quedan eliminadas. Eso es lo que está enseñando Pablo. No hay excusa que tenga peso, que tenga valor delante de Dios. Ninguna excusa. ¿Usted qué cree? ¿Cree que hay alguna excusa que pueda justificarle a usted? Es difícil, yo sé que es difícil, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y fíjense, es un cuadro, si ustedes logran visualizar, es un cuadro negativo, donde se empieza a describir el carácter rebelde de la gente, el carácter rebelde de nosotros, de la gente. Mire versículos 13. No, estamos el 9, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Ellos quiénes? Los judíos. De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, judíos como gentiles, están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Dese cuenta, un cuadro negativo que describe el carácter, o sea, lo que verdaderamente hay, ¿verdad? ¿Somos mejores que los judíos que tuvieron esa gran bendición? Porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos mejores que, ¿qué diré? ¿Los mormones? ¿Los testigos? ¿Los sabatistas? ¿Los católicos?
Porque decimos, yo soy hijo del Rey. Yo soy sacerdote del Dios Santo. Y a veces nos sentimos mejores, ¿verdad? Pero vea lo que dice Pablo. Y esto indica, hermanos, mire, sigamos leyendo el 13. Mire, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción, miseria hay en sus caminos, no conocieron caminos de paz. Entonces, ¿cómo está la humanidad? Contaminada, ¿verdad? Contaminada. Ahora mire, versículo 18, dice, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Esta generación es una generación que está viviendo sin temor de Dios. No hay temor que nos vean, no hay temor que nos oigan, no hay conciencia de su presencia. Creemos que está, pero actuamos como si no estuviera. O sea, Dios no ve nada que produzca temor en nosotros. Dios no ve nada que produzca temor en nosotros. Versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vea ahora, aquí habla de la relación con la ley. La ley solo sirve para ¿qué? La ley sirve para los que están bajo la ley. Sí, pero ¿para qué sirve la ley? ¿Verdad? Nada más. La ley de tránsito, ¿para qué sirve? Para hacerle, cuando cometemos una infracción, hacernos ver que ahí no habla de misericordia, no habla de perdón. Hablas que exceso de velocidad es tanto, el rojo vale tanto, tantas veces ya no tienes licencia. Para eso sirve la ley, ¿verdad? Y vea lo que está diciendo estos dos versículos. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice, sí, a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo sirve para hacernos saber que somos pecadores. Por lo tanto, si la ley solamente sirve para hacernos saber, entender que somos pecadores, no existe entonces ninguna posibilidad de agradar y de acercarnos a Dios por medio de la ley. Por eso tenemos el mensaje y la enseñanza de la provisión de Dios, que es el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas.
Esa es la bendición, hermanos. Pensemos, a ver si podemos pensar juntos. ¿En qué se apoyaban los judíos? En la ley. Vamos a pensar. Los judíos se apoyaban en la ley. Hoy hay segmentos de la sociedad, hoy hay diferentes grupos de la sociedad, hay muchos sectas, ¿verdad?, que quieren agradar a Dios a través de la ley. Se olvidan del Evangelio, se olvidan de Jesucristo, se olvidan de la fe, se olvidan de la gracia del Señor. Y entonces hay grupos que dicen, no, hay que guardar los 10 mandamientos. Eso es todo, punto, los 10 mandamientos. Y algunos, ¿verdad?, ese es su enfoque. Los 10 mandamientos allá se basan y ya estuvo, ¿verdad? Otros dicen, no son los 10 mandamientos. Otros dicen, para nosotros lo valioso, lo importante, lo de hoy es el sermón del monte. Entonces, lo único en lo que ellos se basan, lo que estudian, lo que meditan, lo que aprenden, lo que ponen en práctica o tratan de poner en práctica, son las enseñanzas del Sermón del Monte. Que sí hay mucha enseñanza valiosa, nueva, ¿verdad? Pero tampoco es todo. Entonces, sigamos, en el versículo 21 vamos a ver un principio, y quiero que lo anoten, que lo vean, y ojalá pueda quedar en ustedes, porque si nada más tenemos la información, acuérdense que la palabra de Dios no solo es información. Si tenemos la Biblia, si tenemos la palabra de Dios solamente como información, la palabra de Dios es transformación. Dios quiere que su palabra nos cambie, nos transforme. Ahora, aquí está el principio de la justificación. Vamos a empezar con el versículo 21. Ahora pues, dice, pero ahora, aparte de la ley, 3:21 de Romanos, aparte de la ley, 3:21, aparte de la ley, o independientemente de la ley, o sea, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la Torah, ¿verdad? Aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, sí, testificada por la ley, y también testificada o enseñada o predicha o anunciada también por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. O sea, si no creen en Él, no, es para los que creen en Él. No es universal, no es pase automático como otros creen, ¿verdad? Porque no hay diferencia. Entonces, ya que nadie puede ser justificado, perdonado por Dios, por la ley, Dios ha revelado la única base adecuada para obtener la salvación, para obtener el perdón de pecados, para acercarnos a Dios, para ser recibidos por Dios, que es la fe en Jesucristo. Por eso mire lo que dice otra vez el 3:21. ¿Aparte de qué?
aparte de la ley, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y este fue un problema para los judíos. Ellos dijeron, no, es que aparte de la ley no puede haber nada. Ese era su problema de ellos, ¿verdad? Como ejemplo de convicción está maravilloso, pero esa convicción errada, equivocada, los perjudicó. Entonces, es un regalo que Dios nos da. Un regalo que Dios nos da. Regalo que Dios le da a la gente, pero la gente la tiene que creer. Tiene que creer. Y vea usted cómo Pablo empieza a desarrollar este tema con esta explicación. Versículo 21 y 22. Ahora dice, aparte de la ley, que nos quede claro, se ha manifestado la justicia de Dios. Sí, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿En Él qué? En el Señor Jesucristo, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pensemos, a ver si estamos entendiendo. Estas son verdades muy profundas y muy importantes. Hay mucha confusión en el mundo. Hay tanto grupo, tanta iglesia, ¿verdad? Y todos nos dicen, esta es la buena, esta es la mejor, aquella no. Entonces hay mucha confusión. Pero pensemos, mire, si no entendemos el mensaje, la enseñanza, la revelación de Dios de estos 3 versículos, o sea, 3:21, 3:22 y 3:23. Si no entendemos el contenido, la enseñanza, el mensaje de estos 3 versículos, nunca va usted, óigame bien, a poder entender a ciencia cierta el Evangelio. Nunca. Nunca. Nunca va usted a poder entender exactamente a ciencia cierta, como decimos, el Evangelio, si no entiende la enseñanza 3:21, 3:22 y 3:23 de Romanos. Así que trate de entenderlo. Si le cuesta, 2 cosas puede hacer. 1, ore a Dios y pídale que le ayude, que el Espíritu Santo le guíe, le revele, le muestre. Y yo estoy a sus órdenes para ayudarle a entenderlo. Sigamos pensando. La justicia de Dios, ¿cómo se recibe? A ver si entendimos, hermano Andrúa. No, no es Andrúa, es Nuval. Ajá, Nuval. La justicia de Dios, ¿cómo se recibe, hermano Nuval? Creyendo en Jesús. Hermana Tinita, ¿apoya la respuesta? ¿Sacó 10 el hermano? ¿Está bien? ¿O tiene usted otra idea? Él le da 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? A ver, vamos a ver entonces, vamos a ver, mire, a ver, oiga la pregunta. La pregunta es, la justicia de Dios, ¿cómo se recibe? Vamos a la Biblia, mire, por eso les dije, si usted no entiende, si usted no comprende la enseñanza, la revelación,
de 3:21, 3:22 y 3:23 de Romanos, usted no va a entender el Evangelio. Claro, mucha culpa no va a ser suya si no lo entiende. Es porque no hemos tenido enseñanzas. Mire lo que dice 3:22. Acuérdese, la pregunta es, ¿cómo se recibe la justicia de Dios? Respuesta 3:22. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya lo vio? La justicia de Dios se recibe por medio de la fe. Hermana Tinita, hay que arreglar esa convicción. Hermano Nubal, hay que arreglar esa convicción. Y los que apoyaron al hermano, los felicito por su solidaridad. Pero en cosas espirituales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Ahora, sigamos pensando, estamos pensando juntos, debido a que todos hemos pecado. ¿Usted cree que todos hemos pecado? Todos. Usted puede ser muy buena gente, yo puedo ser buena gente, pero hemos pecado. Debido a que todos hemos pecado, nadie merece la salvación, nadie merece el perdón, nadie merece la gracia de Dios. Sin embargo, Dios lo ofrece como un regalo. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros. A ver, mire. Vamos ajá, exacto, ¿verdad? Mire, vamos a volver a ver 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, dice el 23, separados, destituidos, alejados del Señor, de la gloria de Dios. 24. Y son justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Fíjese qué fácil dijimos. La pregunta fue, ¿verdad? Que el regalo de la salvación, ¿para quiénes? ¿Para nosotros? ¿En qué pensaron? ¿Qué basaron? ¿En qué se basaron cuando dijeron eso? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, para nosotros, pero es por la gracia del Señor. Sí, para nosotros, pero es por el favor inmerecido. No lo merecíamos, por eso es gracia. Por eso yo les decía, si no entendemos la enseñanza, la revelación de estos tres versículos, 3:21, 3:22 y 3:23, no vamos a entender nunca el Evangelio. El Evangelio. Entonces, el precio fue pagado totalmente. ¿Cómo? ¿Por la redención? ¿Por el sacrificio? Mire lo que dice 24 otra vez y 25. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una preguntita para ver si estamos entendiendo el Evangelio. ¿Qué tanto derecho tiene un pecador de estar en el cielo? Sí, pero ¿qué tanto derecho? La pregunta es, ¿qué tanto derecho tiene un pecador de estar en el cielo? Ya. Mande. No. Oiga la pregunta. ¿Qué tanto derecho tiene un pecador de estar en el cielo? ¿De qué hablan los 3 versículos? Mire, por eso yo les decía, si no entendemos, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo para que entendamos, porque si no entendemos Romanos 3:21, 3:22 y 3:23, no entendemos el Evangelio. Entonces tenemos un revoltijo, ¿verdad? No está hablando de la justicia. Yo estoy preguntando, ¿qué tanto derecho tiene un pecador de estar en el cielo? Esa es la pregunta. Mire, un pecador, estamos en ese punto, pensando, para llegar a una conclusión, para que nos ayude a desarrollar nuestras convicciones, para que creamos correctamente en la doctrina del Evangelio, en la enseñanza del Evangelio. Un pecador, si ha sido salvo, si ha sido perdonado, si ha sido lavado por la sangre preciosa de Jesús, si ha tenido una experiencia de nuevo nacimiento, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, tiene tanto derecho de estar en el cielo como Cristo tiene derecho de estar en el cielo. ¿Qué piensan? Ahora, ¿por qué? A ver, díganme por qué. A ver, ¿por qué? Porque no estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos arrepentimos y ya nos declaramos. Sí, pero vamos a ir concretizando. ¿Por qué un pecador que nació de nuevo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, tiene tanto derecho de estar en el cielo como Cristo? Porque tiene todo el mérito y porque tiene toda la justicia de Cristo. No porque decía usted que me arrepentí, porque creí, porque vine, no, porque el pecador tiene el mérito y la justicia de Cristo. Mire, piensen en esto, seguimos pensando. Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Me dijeron que ponga yo el reloj aquí para que vea la hora, me dijeron. A algunos les preocupa mucho la hora. Y como no veo hasta allá, ¿verdad? Yo me sigo.
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, óigalo, oiga el texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Cristo es fiel y justo. Entonces es por la fidelidad de Cristo, es por la justicia de Cristo. Por eso les decía, es porque ese pecador tiene el mérito y porque tiene la justicia de Cristo en su vida. Por eso. Porque eso es lo que finalmente cuenta. ¿Quién sabe si de veras yo me arrepentí? ¿Quién sabe si de veras yo nací de nuevo? Pero si tengo el mérito y si tengo la justicia de Cristo, ¿me doy a entender? Ahora mire, en el Antiguo Testamento, seguimos en ese momentito de pensar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios aceptó que se cubriera el pecado mediante el sacrificio de la sangre, ¿verdad? De algunos animales que se ofrecían, ¿verdad? Allá, el sacrificio, y aplicándolos al pago completo de los pecados, y aplicando eso a Cristo, y Cristo lo hace en la cruz. Por eso Juan dijo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, mire las palabras del 3:25 y 26. Vamos a terminar ya. Dice, a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con miras o con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra propiciación se usa para demostrar que Jesucristo es el sacrificio perfecto para satisfacer las justicias, para satisfacer las demandas que Dios exige por causa de nuestros pecados. Puesto que nuestra salvación no es merecida, no tenemos razón, ¿verdad?, para jactarnos en cuanto a ello, por la gracia del Señor. Por eso el 27 y 28, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Qué dice Pablo? Queda excluida, olvídense, no hay jactancia. El pueblo de judíos se jactaba, ¿se acuerdan? Nosotros no podemos caer en eso, no hay jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Entonces, el 28, concluimos. O sea, señores, dice Pablo, no hay más que decir. No hay más que decir. Que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. O sea, otra vez, Dios va a justificar, Dios va a perdonar. Nótelo, en base a la fe. Tiene que ser una fe viva,
tiene que ser una fe con obras. Esa fe es la que te lleva a confesar pecados. Esa fe es la que nos lleva a creer. Esa fe es la que nos lleva a aceptar a Jesucristo. Esa fe es la que nos lleva, versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, esta salvación comprada, como dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, la hace más segura que nunca. Versículo 31, mire, dice, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien la confirmamos. Entonces, la doctrina de la justificación por la fe enseña que Dios nos ha declarado perfectos, santos, sus hijos, en base a la fe que obra por la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Pero no debemos olvidarnos que si al creer en Él, al aceptar esta enseñanza, sí, ya somos salvos, si nacimos de nuevo, si nos arrepentimos, si andamos en buenas obras, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios nos adjudica toda la justicia de Cristo. Ha quitado los pecados y también nos atribuye la rectitud de Jesucristo. O sea, Dios nos ve como perfectos, santos, a través de Cristo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que entonces ya puedo andar yo como quiera. Tengo que honrar, que glorificar, que demostrar, pues, que soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, hermanos, espero que con este esfuerzo podamos entender 21, 22 y 23. Y recuerde, si no entiende 21, 22 y 23 de Romanos 3, no va a entender el Evangelio. Y entonces usted va a tener lo que vemos en muchos creyentes, un sincretismo, una mezcla. Quiera el Señor. Es un proceso, lo sé, así que si no se siente hoy muy convencido, Dios le va a ayudar. Padre, permite que esta noche, esta palabra haya traído revelación, haya traído enseñanza nueva, fresca, valiosa, Señor, y ayúdanos a que estemos bien cimentados, bien firmes y muy agradecidos por esa obra que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Allí murió, allí sufrió, allí fue herido. Señor, cuánto Él sufrió por nosotros y muchas veces nosotros no queremos sufrir por Él. Bendice a este tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya terminamos el capítulo 3. Espero que estén aprendiendo, hermanos. Traiga su cuadernito, traiga su lápiz, pregunte. No se lleve las dudas, pregunte. Queremos ayudarles. No le dé pena.